¿Cuál es la nueva estrategia denigrante revolucionaria que te permite llegar lo más rápido a maximizar tu aldea de Clash of Clans casi sin tener todas las desventajas de la denigrancia? ¿Cuáles son las ventajas por las cuales esta estrategia denigrante supera a cualquier otra? Lo veremos a continuación. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Joe McDonald's y el día de hoy regresando a la denigrancia, este tema que habíamos dejado un poco de lado en el canal porque pues habían salido muchas cosas nuevas en el juego, pero siempre ha sido un tema muy relevante en el canal, tanto que una de las cosas que más disfruto es hacerme una cuenta denigrante como está aquí y luego nivelarla con el paso del tiempo. Como ven aquí, pues ya llevo 3 aldeas denigrantes, de las cuales 2 pues ya están rehabilitadas y maximizadas a un buen nivel, y pues tenemos la que les mostré pues que todavía no sé qué hacer con ella. Así que en cierta forma créanme que yo sé lo que es ser denigrante y tener una aldea desbalanceada, pero si sigues estos consejos podrás beneficiarte muchísimo de las ventajas que te ofrece una aldea denigrante, y podrás ver cómo la mayoría de personas están perdiendo su tiempo con sus aldeas y no están avanzando tan rápido como podrían hacerlo. Así que el día de hoy les quiero compartir un nuevo enfoque y estrategia denigrante en el juego que se ajusta a todo lo nuevo que ha ido saliendo en los últimos meses, de manera tal que deseas aprovechar y beneficiarte de este concepto de la denigrancia estratégica que revisamos con más profundidad en este video, que te voy a dejar con el link al final de este video, pero que se resume en tratar de apresurar tu ayuntamiento lo más rápido posible, haciendo solo unas mejoras claves en tu aldea para que de ese modo puedas avanzar, te beneficies muchísimo más de todos los objetos mágicos que puedas obtener, pero de la misma manera compensando y mitigando las desventajas de mejorar tu ayuntamiento antes de tiempo, específicamente en las guerras de clanes, y puedas seguir ganando muchas guerras con tu clan. No voy a entrar en discusión si es mejor o no ser denigrante. A algunos les gusta ir maximizando cada nivel de su ayuntamiento, pero si estás viendo este video es porque quieres saber cómo realizar esta nueva estrategia, así que comencemos. Bien, en un escenario completamente extremo pues tú apresurarías tu ayuntamiento al nivel máximo, en este momento el ayuntamiento nivel 16, y de ahí comenzarías a nivelar tu cuenta con mucha paciencia, pero aprovechando mucho más lo que son los objetos mágicos, los eventos, dado pues que las runas pues te van a llenar almacenes más grandes, los libros te van a ahorrar mejoras que duran más de 14 días y los martillos pues te van a completar mejoras también mucho más caras. Pero este enfoque de apresurarse hasta ayuntamiento 16 es demasiado extremo y exigente para un jugador que de pronto desconoce todas las estrategias que se dan en el nivel máximo de ayuntamiento, y además pues que estarías haciéndole la guerra muy difícil a tu clan, porque la aldea denigrante, como estamos viendo aquí, va a quedar hacia la cima del mapa de guerras, lo cual pues va a hacer que te enfrenten también con otros ayuntamientos 16 enemigos, y que obviamente sea mucho más difícil para tu clan poder sacar buenas guerras y ganar. En fin, no condenaría pues si alguien quisiera hacer algo así, pero ¿tú qué pensarías si te dijera que hay un enfoque que te da casi los mismos beneficios de irse hasta el extremo, hasta el máximo nivel de ayuntamiento, pero sin tantas desventajas? Te interesaría, ¿no? Así que el nuevo enfoque de la denigrancia que te propongo es que ahora, tras la reducción de costos y tiempos del juego con las últimas actualizaciones y el nuevo contenido que ha salido en el juego con los equipos, las máquinas de asedio, la gestión de los recursos, así como las nuevas tropas que han ido saliendo en el juego, la nueva estrategia es que apresures tu ayuntamiento, pero le apuntes a detenerte en el ayuntamiento 14, y una vez ahí te detengas, niveles al máximo este nivel, te dediques un buen tiempo a hacer un buen ayuntamiento 14 y lo niveles pues ya lo subas a ayuntamiento 15 y subas pues ya nivelado cada nivel de ayuntamiento de ahí en adelante. Bueno, y ustedes ahora se preguntarán, bueno, yo, ¿por qué ayuntamiento 14? ¿Por qué no ayuntamiento 12, 13 o incluso el 15? Así que en este video vamos a mostrarte todas las razones por la cual este es el ayuntamiento perfecto para la denigrancia, y esto se debe porque en ayuntamiento 14 obtienes la mayor cantidad de beneficios y no vas a estar con el nivel máximo de ayuntamiento arruinando aún más el emparejamiento en las guerras de clanes. Así que esto es más una cuestión de equilibrio, maximizando los beneficios de la denigrancia, minimizando las desventajas, pues más específicamente hacia la guerra de clanes. Así que aquí te van todas las razones por las cuales ayuntamiento 14 es ahora en el estado del juego el mejor nivel para la denigrancia. Número 1, nuevos costos. La primera razón es que con las dos actualizaciones que ha habido en diciembre del 2023 y en junio del 2024, los costos de todas las estructuras han disminuido drásticamente, y de los niveles que más se ha beneficiado ha estado el ayuntamiento 14. Es decir,
tú puedes llegar en menos de 2 meses al Ayuntamiento 14 apresurando tus constructores y solamente enfocándote en subir el ayuntamiento. Así tengas solamente las defensas nivel 1, puedes llegar súper rápido a Ayuntamiento 14. Obviamente es un poco más difícil sin tantas defensas, pero matemáticamente hablando lo puedes lograr muy rápido, en menos de 2 meses, así como lo hice yo en este speedrun de Ayuntamiento 16, lo más rápido posible. Pues fue súper rápido llegar a Ayuntamiento 14 sin ningún problema. Número 2, más constructores. La segunda razón por la cual este nivel es supremamente favorable es que podrás obtener rápidamente los 5 constructores, debido a que como vas a estar subiendo más rápido tu aldea, se va a ir haciendo más grande, vas a poder lograr más rápidamente algunos logros que te dan muchas gemas, como Liga de las Estrellas, por ejemplo, o Dulce Victoria. Y además que vayas completando estos logros, pues podrás ir adquiriendo estos constructores, y estas gemas pues te van a servir muchísimo también para ir subiendo el aprendiz del constructor mucho más rápido. Es decir, el aprendiz lo obtienes en Ayuntamiento 10, que tendrás que demorarte más o menos 4 meses para llegar a ese nivel, y pues no vas a estar con tantas gemas, así que te vas a demorar mucho más en subirlo de nivel. Así que físicamente vas a tener más rápido todos los constructores y al aprendiz, porque vas a tener muchas más gemas y vas a poder avanzar más rápido por ese lado. Otra razón importantísima es que en Ayuntamiento 14 ya vas a tener tus propias máquinas de asedio, que normalmente te demorarías 5 meses si vas nivelando los niveles para llegar a Ayuntamiento 12 y poder tener tu propio taller. Pero la diferencia con Ayuntamiento 14 es que podrás activar prácticamente todas las máquinas de asedio, excepto pues la excavadora de batalla, la cual pues es muy útil, a mucha gente le gusta, pero personalmente pues no me parece tan útil como las otras que vamos a tener siendo ya Ayuntamiento 14. Y es que una vez ya tengas tu taller nivelado, vas a tener acceso y lo vas a poder mejorar para tener el lanzallamas, que es en mi opinión un asedio muy útil, pero pues que ya dependiendo de la estrategia que tú quieras usar, pues prácticamente vas a tener todas las máquinas de asedio a tu disposición para hacer la estrategia que tú quieras. No vas a depender que te estén donando en el castillo del clan, pero además el lanzallamas es personalmente un asedio que yo opino que es muy útil, así que vas a poder usar máquinas de asedio, vas a tener estos lanzallamas dentro de tus campamentos y vas a poder hacer muchas estrategias para poder atacar sin que te donen, pero eso lo vamos a ver en otro video, así que te sugiero que te suscribas al canal para que no te pierdas ese contenido que ya se viene. Y bueno, ya que estás ahí abajo, pues también regálame un like. Otra ventaja del Ayuntamiento 14 es que básicamente vas a poder tener acceso a todas las tropas del juego, y obviamente también las super tropas. No vas a tener acceso solamente a la druida salvaje, es la única que no vas a tener acceso, pero el resto vas a poder usar todas estas tropas para que hagas lo que quieras una vez hayas mejorado tus cuarteles. Y desde el principio pues ya podrás invertirle en el laboratorio a las tropas fuertes grandes que vas a poder usar en Ayuntamiento 15 o 16, y no vas a desperdiciar el elixir de pronto invirtiéndolo en una tropa que no vas a tener que usar a futuro, porque es una tropa que se usa básicamente en niveles inferiores. Número 3, acceso máximo a ejércitos. Adicional pues a todo eso, algo que también a mucha gente nos encanta en Ayuntamiento 14 es que vas a poder tener acceso a las mascotas para poder acompañar a tus héroes, que obviamente van a estar de pronto muy denigrantes, pero estos animales van a permitir mejorar tus ataques. Y en Ayuntamiento 14 pues vas a tener acceso a solo 4 mascotas, pero desde ya vas a poder ir mejorando el unicornio y el búho eléctrico, que son 2 mascotas que se van a seguir usando hasta Ayuntamiento 16, y de esa manera vas a poder invertir el elixir oscuro en mascotas que sí te van a durar a largo plazo hasta Ayuntamiento 16. No desperdicies en Lassie y no desperdicies en Jack, porque pues no son tan buenos, pero después si te sobra algo pues tampoco está mal que lo subas un poco de nivel. Otra cosa importantísima es que también vas a tener acceso a prácticamente todos los equipos del juego a medida que vas subiendo tu herrería. No vas a tener acceso solamente al montapuercos títere, ese sería el único que no, pero de resto tendrías todos los equipos, y desde antes, desde ya podrás ir invirtiendo los minerales en los equipos que vas a usar a largo plazo hasta el final del juego. Y si no sabes qué equipos son, pues te voy a dejar también el video acerca de cuáles son los mejores equipos que debes subir de nivel, para que revises en dónde tienes que meter tus minerales y hacer una buena inversión y no desperdiciarlo en un equipo que no vayas a usar al final. Y adicionalmente pues ya vas a tener acceso a los 4 héroes en tu aldea, y de esa manera pues también vas a poder ir invirtiendo el elixir que te sobra en el centinela. Por ejemplo, a veces hay elixir que sobra y pues ya lo puedes ir metiendo en el gran centinela, o el elixir oscuro también lo puedes usar en algunas mejoras de la luchadora, que va a salir fuertísima porque es un héroe que se activa desde el Ayuntamiento 13. Número 4, gestión de recursos. Otra cosa importantísima del Ayuntamiento 14 específicamente es que es en este nivel donde vas a tener el acceso a los máximos niveles de las minas de oro. La mina de oro y el recolector de elixir nivel 16 son 2 estructuras poderosísimas con las cuales tú vas a poder ganar mucho más oro y elixir de manera pasiva para poderlo invertir en tu aldea. Esto porque normalmente tendrías que esperar 1 año y medio prácticamente para hacer Ayuntamiento 14 y poder acceder a estos recolectores de máximo nivel, pero si haces la estrategia denigrante y llegas en 2 meses a Ayuntamiento 14, desde antes ya vas a poder tener acceso a el tiempo que usen tus constructores para ir subiendo
creando desde ya estos recolectores que siempre van a tomar bastante tiempo, pero van a ser una buena inversión para que tú vayas haciendo que tu aldea vaya acumulando más y más recursos con el paso del tiempo sin tener que jugar tanto. Si tú subes tu ayuntamiento hasta nivel 12 o 13, pues no vas a tener acceso a estas minas al máximo, así que esto es un punto importantísimo también. Lo otro también importante dentro de la denigrancia es que vas a poder tener acceso al duende furtivo. Este se activa es en ayuntamiento 11, así que si vas por la denigrancia vas a poder activar antes el duende furtivo y empezar a hacer muchos robos con este escurridizo amigo y ir maximizando tu aldea mucho más rápido. Otra cosa importantísima en cuanto a la gestión de recursos con esta estrategia denigrante es que obviamente vas a poder llegar mucho más alto en las ligas de multijugador, porque tu aldea va a ser más grande, va a defender mejor, así te estés enfrentando a oponentes más fuertes y va a ser más fácil ir subiendo de trofeos. Así que esto te va a permitir tener un bonus estelar mucho más grande, ganar mucho más oro y elixir cada día y obviamente empezar a acumular muchos más minerales también cada día que va pasando. Esto va a significar que vas a subir mucho más rápido tus equipos y tus héroes van a estar mucho más fuertes, pues a pesar de que están de nivel denigrante, porque pues sí, esos héroes denigrantes pues hay que ayudarlos de alguna manera. Número 6, guerra de clanes. Y finalmente pues en cuanto a las guerras de clanes, pues también vas a poder atacar con un ayuntamiento denigrante mucho más alto en las guerras. Vas a poder atacar aldeas enemigas más fuertes. Obviamente el emparejamiento se va a afectar un poco, pero esto tiene bastante relevancia cuando estamos hablando de la liga de guerra de clanes, porque esta no es por emparejamiento, por el peso de las aldeas. Así que en la liga de guerra de clanes vas a poder atacar aldeas mucho más altas, lo cual también te va a significar más oro, más elixir y más minerales para tus héroes, pues tanto como les había dicho, sin ir a partir completamente del emparejamiento, pues porque no vas a hacer de las aldeas más altas de ayuntamiento 16 o 15, porque la idea es que tus compañeros de clan estén por arriba de ti y haya otras aldeas más fuertes que puedan hacer los ataques ganadores en las guerras de clanes y ellos cubran las aldeas difíciles mientras tú puedas atacar y planear la parte media a baja del clan enemigo. Esto también tiene mucha trascendencia porque al atacar mejor en liga de guerra de clanes pues vas a acumular muchos más medallas y vas a poder comprar más martillos para tu aldea y avanzar mucho más rápido. En caso de que no tengas cómo unirte a un clan y te estén molestando porque eres denigrante y no te reciben, no hay ningún problema, simplemente tienes que buscar clanes que digan denigrantes en el título y vas a encontrar muchos clanes que no te van a juzgar, no te van a condenar por ser denigrante y mira, están en público y te puedes unir ahí y como vas a mirar, pues también hay mucha gente denigrante allá. Por ejemplo, miremos aquí el líder, pues es una aldea denigrante también, ayuntamiento 15, así que entre todos nos vamos a poder ayudar como denigrantes e ir poniendo entonces progreso para nuestras aldeas hasta que las podamos nivelar y en ese momento pues sí subirlo a un lindo ayuntamiento 15. Así que en fin, estas son todas las ventajas de irse hasta ayuntamiento 14 y quedarse ahí un buen tiempo hasta que lo niveles y de ahí en adelante pues sí subir a ayuntamiento 15 y 16. Pero saber todo esto no te va a servir de nada si no sabes cuáles son las estructuras y defensas que debes subir de nivel primero para subir tu aldea de un modo correcto, así que te dejo este video ahí para que lo aprendas. Adicionalmente pues si no lo has hecho aún te puedes suscribir aquí en el canal. Muchas gracias muchachos por ver, recuerden código Joe en la tienda, like y suscribirse y chao chao.